Perfecto, pues buenos días a todos. Soy Arantxa Ranz, soy la redactora jefe de Bytic Media. Gracias una vez más por animaros a participar en este encuentro ejecutivo dirigido a la administración que realizamos desde Bytic, la plataforma de innovación y tecnología en las administraciones públicas. Aprovecho para animaros a seguir estando informados a través de nuestra página web www.bytic.es, ya que deis de alta en nuestra comunidad si todavía no lo habéis hecho. Dejadme que voy a intentar compartir pantalla. Bueno, es que estos, ya me perdonaréis, pero es que cambian cada dos por tres. Ya sabéis cómo son estas cosas, cambian cada dos por tres las opciones y hay veces que no sabemos muy bien cuál es lo que vamos a compartir, así que prefiero no compartir la pantalla. Como os decía, hoy tenemos un interesante encuentro que hemos titulado automatización de procesos en la administración pública y que patrocina UiPath, al que doy las gracias por patrocinar el encuentro. La automatización de procesos se refiere a la aplicación de tecnologías y software para realizar actividades de manera automática, sin intervención humana directa, y consiste en el uso de sistemas y herramientas para agilizar, reducir errores y mejorar la eficiencia en diversas áreas y tareas. En términos generales, la automatización de procesos busca eliminar las tareas manuales repetitivas que suelen ser pues en los que los humanos poco pueden aportar. En este webinar descubriremos cómo la automatización está transformando también los servicios públicos y cómo mejora la productividad de los empleados. También exploraremos qué procesos y servicios se pueden automatizar y prestaremos atención a herramientas como RPA e inteligencia artificial. Para abordar todos estos asuntos, contamos hoy con Almudena Fernández del Campo, que es responsable de transformación digital de los procesos corporativos en Avantia. Almudena, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, encantada. También está con nosotros David Bosch, que es responsable de Sistemas y Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Girona. David, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Lo único comentar que no soy responsable de los sistemas de información, soy técnico de arquitectura y de programación. Perfecto, lo anotaremos entonces para cambiarnos y perdona por el fallo. No pasa nada. También está con nosotros Luis Losada, que es responsable del sector público de UiPath. Luis, bienvenido. Buenos días. También contamos con Jesús Rodríguez, jefe del Servicio de Informática del Concello de Santiago de Compostela. Jesús, buenos días. Perdonad, hola, buenos días. Estaba sin sonido. No te preocupes. Y Carlos Canitrot, que es director de consultoría de adjudicaciones TIC. Carlos, muchas gracias por estar. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias, Arantxa. Bueno, pues como sabéis, el encuentro tendrá, como siempre, una duración estimada de 1 hora, hora y media, hora y cuarto más o menos. Y a lo largo o sea, lo dividimos siempre en dos barreras, en dos partes. La primera de ellas tendréis cada uno de los ponentes, pues un periodo de unos 3-5 minutos para hacer una primera aproximación a este tema. Podéis compartir pantalla siempre que lo queráis y luego, pues iniciaremos una mesa redonda en base a una serie de preguntas que hemos preparado, pero como siempre digo, sentiros libres un poco de que el debate fluya un poco por los derroteros que vaya pidiendo el debate. Una vez dicho esto, me gustaría ya dejar el protagonismo a los expertos que me acompañan y comenzamos con Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicaciones TIC, quien nos mostrará una radiografía de cómo está la situación en estos momentos. Carlos, cuando quieras. Muy bien. Gracias, Arantxa. Bueno, buenos días a todos. Gracias al resto de ponentes y, por supuesto, a UiPath por patrocinar el evento. Bueno, vamos a hablar de la automatización de procesos, que en las administraciones públicas es un concepto fundamental en todo el tema de la modernización y eficiencia del sector público. Es como tener un equipo de robots invisibles que hacen el trabajo pesado, en un organismo público. Imaginaos no tener que esperar largas filas para tramitar el DNI o para hacer cualquier gestión en un organismo público. Eso es posible gracias a que muchos trámites se pueden hacer online y de manera automática. La automatización ayuda a que todo sea más rápido y eficiente. Los procesos que antes llevaban días o semanas ahora se pueden completar en minutos. Seguro que habéis sufrido cuando había que llevar un montón de papeles al organismo X y esperar a que alguien los procesara. Con la automatización, esa tarea tediosa se reduce, liberando tiempo tanto para los ciudadanos como para los empleados públicos. Además, la automatización reduce errores humanos. Los robots ni se equivocan ni pierden documentos. Esto mejora la precisión y la fiabilidad de los servicios públicos.
Menos errores significan menos dolores de cabeza para todos. También hay un ahorro económico importante. Al automatizar tareas repetitivas, el personal puede enfocarse en cosas que realmente necesitan la atención humana, como la resolución de problemas más complejos y la atención al ciudadano. Esto va a optimizar los recursos y va a permitir a las administraciones públicas ofrecer mejores servicios sin aumentar los costes. Llegados a este punto en el que se ven claras las ventajas de la automatización, surge una pregunta clave y es, ¿automatizar antes de la reingeniería de procesos o después? Aunque cada organismo puede tener sus peculiaridades, hay un consenso general sobre que lo mejor es realizar primero la reingeniería de procesos. Pero vamos a desarrollar por qué esto tiene más sentido. Primero, hay que entender qué significa reingeniería de procesos. Básicamente, se trata de analizar y rediseñar los procesos existentes para mejorarlos. Esto incluye eliminar pasos innecesarios, simplificar tareas y optimizar recursos. Es un enfoque integral en el que busca hacer que los procesos sean más eficientes y efectivos. Entonces, ¿por qué no saltar directamente a la automatización? Bueno, pues la razón principal es que automatizar un proceso ineficiente solo lleva a una ineficiencia más rápida. Si un proceso está lleno de pasos redundantes o mal diseñados, la automatización solo acelera esos problemas, no los soluciona. Imaginemos en las oficinas de correos, por ejemplo, tener una máquina ultra rápida que empaquete productos. Pero si las cajas están defectuosas desde el principio, lo único que logramos es producir más defectos a mayor velocidad. Realizar primero la reingeniería permite que los procesos sean evaluados y optimizados. Al eliminar pasos innecesarios y simplificar el flujo de trabajo, se sientan las bases para una automatización mucho más eficiente y efectiva. En otras palabras, la automatización de procesos optimizados multiplica los beneficios, mientras que la automatización de procesos defectuosos simplemente amplifica los problemas. Además, la reingeniería de procesos involucra una evaluación profunda que puede revelar oportunidades de automatización que no eran evidentes antes. Por ejemplo, puede que al revisar un proceso se identifique un paso que puede ser completamente eliminado gracias a una nueva tecnología, algo que no se habría descubierto de otro modo. También esta etapa permite que el personal se familiarice con los cambios. No olvidemos el tema de la resistencia al cambio en el sector público. Que se familiarice con los cambios y se adapte a ellos, lo cual es crucial para el éxito de cualquier iniciativa de automatización. Un aspecto adicional a considerar es el coste y la complejidad. Implementar tecnología de automatización es una inversión significativa, tanto en tiempo como en dinero. Si se automatiza un proceso ineficiente, es probable que se necesite una revisión y reimplementación posterior, lo que resulta un doble gasto. En cambio, al realizar primero la reingeniería, se asegura que la inversión en automatización sea efectiva desde el principio. Por último, hay un factor humano importante. Los empleados públicos suelen resistirse a cambios abruptos, especialmente si sienten que no están bien justificados. Al hacer primero la reingeniería, se puede involucrar a los empleados en el proceso de mejora, hacerlos partícipes de los cambios y mostrarles los beneficios antes de introducir la automatización. Esto no solo facilita la adopción de nuevas tecnologías, sino que también mejora la moral y la aceptación del personal. En resumen, la automatización es clave para la transparencia y la accesibilidad. Facilita que los ciudadanos tengan acceso a la información y servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que es esencial en la era digital que vivimos. Automatizar es modernizar y hacer la vida más fácil para todos, pero hay que hacerlo después de la reingeniería de procesos, es decir, lo que significa construir una casa sobre cimientos sólidos. Este camino asegura que cualquier tecnología implementada se utilice de la manera más eficiente posible y evite los costes y complicaciones de tener que rectificar errores sobre la marcha. Así que, organismos públicos, si estáis pensando en modernizar los procesos, empezad por la reingeniería y dejad la automatización como el siguiente paso natural. Por último, y ya centrado en las inversiones de las administraciones públicas en robotización y automatización de procesos, decir que están en constante incremento. Si durante 2023 la cifra de inversión total superó por poco los 38 millones de euros, en este 2024 ya en el mes de mayo se había superado esta cifra.
Y me gustaría citar, por último, algunos casos concretos en los que WIPAD, nuestro patrocinador, ha conseguido implantar sus soluciones. Voy a citar dos casos. El primero, licitado por la Agencia Digital de la Comunidad de Madrid, los servicios para la creación y operación de robots y el ecosistema software que sustenten el futuro centro de automatización robótica de la Comunidad de Madrid. Fue adjudicado a Indra Soluciones por un importe de 4,67 millones de euros. Esto es un lote, pertenece a un lote de un acuerdo marco. Y el segundo contrato, el contrato mixto de servicios y suministro para la plataforma de robotización y automatización de procesos del Ayuntamiento de Madrid, que fue licitado por el Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid y adjudicado a Atos IT Solutions por 1,13 millones de euros. Y nada más, Arantxa, te devuelvo el control. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, Carlos, por esta primera aproximación muy interesante. Además, esa primera buena aclaración, ¿no? De cómo la reingeniería de procesos pues es fundamental antes de acometer un proyecto de estas características. Voy a pasarle ahora la palabra a Almudena Fernández del Campo, que es responsable de transformación digital de los procesos corporativos en Navantia. Almudena, cuéntanos. Bueno, buenos días a todos. Soy Almudena Fernández del Campo y llevo la transformación digital de las áreas corporativas en Navantia. ¿Qué hacemos en Navantia? Creo que es importante posicionaros, a lo mejor la conocéis, pero por si acaso os la cuento un poquito a grandes rasgos. Navantia es una empresa pública española y es referente en el sector naval y en el de defensa. Es empresa multinacional, tiene las oficinas centrales en España, pero también tiene sede en Australia, en Arabia Saudí y en Gran Bretaña, y aparte una serie de oficinas, de delegaciones comerciales en otros sitios. Fundamentalmente tenemos dos áreas de negocio. Una es construcción naval, servicios y sistemas, que es la parte supercore. En esto, ¿qué es lo que realizamos? Pues hacemos el diseño, la construcción, el mantenimiento y también la reparación de cualquier buque civil o militar. En definitiva, para entendernos, los barcos y los submarinos, pues es lo que hace esta división. También hay una que lo que hace son los sistemas de combate y los servicios relacionados con esto. Y por último, tenemos la división de Synergies, que está especializada en energías verdes, fundamentalmente con eólica marina y con hidrógeno verde. Pues os podéis imaginar que con estos productos la tecnología que se maneja es puntera y el conocimiento que hay en la casa y el grado de cualificación pues, es alto del personal. Yo llevo 3 años llevándola aquí en Navantia y llevo transformando la parte de corporativo. La parte corporativa no estaba tan alineada con este posicionamiento tecnológico súper puntero, pero hemos hecho grandes avances y sobre todo tenemos trazada la ruta para estar a la altura y no dedicar tiempo a tareas que pues son complementarias y totalmente necesarias, pero nuestro foco es el producto y el servicio al cliente. Me encanta estar aquí compartiendo nuestras experiencias y los aprendizajes y sí que me gustaría pues reforzar un poco el mensaje que daba Carlos, porque a mí me parece crítico lo que ha dicho y es parte del reto que tenemos encima de la mesa, ¿no? El que antes de ponernos a trabajar tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero hay que plantearse por qué lo hago y el cómo lo hago. Entonces, nosotros por lo que empezamos fue decir, a ver, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y en nuestro caso, pues tenemos 3 muy claros, que serían la eficiencia, la sostenibilidad y estar guiados por el dato. Y quizás yo añadiría la simplificación, que también la veo bastante relevante, aunque no estaba dentro de nuestro core. Para conseguir esos objetivos establecemos una estrategia, establecimos una estrategia y un plan de acción, un roadmap para ir abordándolo. Y bueno, pues estos serían nuestros porqués. ¿Y cómo lo hacemos? Pues escogemos una metodología y hay una máxima que es totalmente lo que decía Carlos y que para mí no solo sirve para esto, sirve para todo en la vida. Es para, piensa y actúa. Y una vez que tenemos que actuar, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos cómo lo vamos a hacer, pues lo proyectizamos para hacer realidad el cambio que queremos ver en nuestra empresa. Luego os contaré estos proyectos, algunos casos de uso de los que tenemos, pero bueno,
Ahora doy paso a otros compañeros que estoy deseando escuchar. Vale. Perfecto, Almudena, pues muchísimas gracias. Siempre es muy interesante ver que aunque uno tenga al principio bueno, pues una serie de objetivos, ¿no? Con el paso de la implementación de las tecnologías, al final van saliendo nuevos que son complementarios. Voy a pasarle ahora la palabra a David Bosch, que es responsable de Sistemas y Tecnologías de Información del Ayuntamiento de Girona, para que también nos haga una primera aproximación. David, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, nosotros aquí todavía somos un poco novatos en esto, ¿eh? Empezamos hace 2 años, en enero se adjudicó, en enero de 2021, 22, se adjudicó el primer contrato que se trataba de realizar un par de procesos piloto, la formación aquí a un par de técnicos en el Ayuntamiento de Gerona y las licencias. El proyecto, bueno, fue muy bien. El primero que hicimos junto con la formación, muy bien. Nos permitió el primer contacto con la tecnología. Y permitió reducir drásticamente los tiempos de unas tareas muy pesadas que tenían que hacer aquí algunos compañeros. Y el segundo que hicimos, bueno, lo que pasó es que cambió la ley radicalmente. Se trataba de un proceso de recursos humanos y hubo un cambio en la ley y dejó de tener sentido. Entonces estuvimos analizando algunas otras cosas, pero al final, bueno, ya lo contaré más adelante, no surgió nada. Tenemos que hacer un trabajo aquí de detección de oportunidades de mejora y así estamos. Ahora, por procesos internos, bueno, se finalizó las licencias y se tardó un poco más de lo que se cayó un poco el expediente de tramitación de los nuevos servicios de licencias y finalmente ahora se ha resuelto y ayer tuvimos la primera reunión con el adjudicatario. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que he vuelto a decir mal tu cargo. Creo que es Sí, técnico de arquitectura de sistemas del Ayuntamiento de Girona. sí, Perdona otra vez, ya me lo he apuntado bien, ya no te lo volveré a decir más. no pasa Vale. nada. Voy a darle la palabra ahora a Jesús Rodríguez, que es jefe del Servicio de Informática del Concello de Santiago de Compostela. Jesús, cuéntanos. Tienes que Perdón, ponerte... Sí, estaba ya. intentando que me pasó lo mismo que a ti, que quise compartir un PowerPoint, pero no lo he conseguido. Algo ha cambiado aquí en los menús y no soy capaz. Bueno, da igual. Os comento un poco realmente. Lo único que tenía anotado era un poco 4 cosas de lo que hemos hecho durante los últimos años. El PowerPoint yo le llamé infraestructura para la transformación digital, porque lo que quería un poco reflejar es que aunque llevamos hecho 4 años de esfuerzo y hemos generado una cierta revolución en la administración local aquí en el ayuntamiento, lo cierto es que creo que estamos otra vez en una fase inicial. Nuevamente. Hemos creado una estructura necesaria para abordar todo esto de incluso la automatización. No tenemos ninguna experiencia concreta en automatización, pero sí que lo que hemos hecho entendemos que es básico para poder avanzar en esto. En esto, hace 4 o 5 años estábamos en una situación de precariedad, no teníamos como tal una administración electrónica funcionando, sí aplicaciones verticales y sí algún gestor de expedientes de, digamos, a la antigua usanza, pero todo era cuestionado y se trabajaba en papel. En ese sentido, durante estos, ya digo, 6 o 7 años, lo que hicimos básicamente abordar varios proyectos. Entre ellos, el primero fue una solución de administración electrónica. El segundo fue un proyecto de generación de una infraestructura de datos abiertos, en un proyecto que trabajamos con Red.es y otros ayuntamientos sobre datos abiertos, transparencia, etcétera. Tenemos un proyecto Smartiego de ciudades inteligentes donde abordamos una serie de proyectos basados en movilidad inteligente, gestión de residuos inteligente, etcétera. Y abordamos una reformación de las infraestructuras y también nos dedicamos en este último ejercicio, último año, a trabajar sobre el despliegue de un SOC y de infraestructuras de ciberseguridad. Todo esto son elementos que son necesarios de partida para poder empezar a hablar de cualquier proceso de automatización y creo que además Carlos en eso realmente hizo una introducción perfecta, ¿no? En cuanto a la solución de administración electrónica, pues es verdad que arrancamos además en pandemia,
luego seguimos implantándola, prácticamente ahora tenemos el 100% del ayuntamiento, nos queda un reducto muy, muy pequeño ya, prácticamente casos puntuales. Buscamos una solución muy pensada no solo para implantar una solución sencilla, sino que implantar un modelo pensado en el datos abiertos, pero además en una base de datos única, pensado en una gestión por procesos, es decir, le dedicamos mucho esfuerzo a buscar la solución, queríamos una solución integral. No solo se trataba de la plataforma de administración electrónica, sino que buscamos aplicaciones importantes como la gestión tributaria, la de padrón de habitantes, para crear una base de datos única, como digo, de terceros y de territorio potente. En eso siempre hemos sido bastante buenos, en la parte sobre todo del área económica, y queríamos trasladar esa forma de hacer y de trabajar al resto del ayuntamiento. Como puedo decir que lo hemos conseguido de una forma parcial, posiblemente hay que mucho por avanzar en esa línea. Nos hemos preocupado mucho de que estas herramientas, además de tener esta estructura y estar pensadas mediante bases de datos única y etcétera, que tuviesen servicios web, que estuviese pensada para poder interconectarse con otras aplicaciones. Encaja perfectamente con esto que estamos hablando de la robotización, es decir, nuestra solución permite que de forma externa se puedan crear expedientes, crear trámites, añadirle documentos, etcétera, etcétera. Lo cual en este sentido sí que es cierto que desde el punto de vista informática nos sentimos cómodos con esta herramienta. Como decía, lo más importante para el Ayuntamiento de Santiago, que trabajábamos también con Zaragoza, Madrid y A Coruña en el tema de datos abiertos, es que tenemos una infraestructura bastante decente para tratamiento de datos abiertos, para lo que es los procesos ETL, para almacenamiento, etcétera, etcétera. Está ahí un poco a disposición del Ayuntamiento para abordar su aplicación, que encaja un poco con lo que comentaba Carlos, que es lo que yo entiendo que es el proceso que debe abordar el Ayuntamiento en general. En cuanto al proyecto Smartiego de ciudades inteligentes, nos permitió contar con una infraestructura inicial, con una plataforma de datos ciudad, sobre todo en la parte de movilidad, y algunas otras aplicaciones, bueno, que a lo mejor para cortarlo, porque tenemos solo 5 minutos, no voy a entrar en ello, pero sí que nos permitió empezar a entrar en este mundo de la recogida de datos sensorizado, procesamiento, obtención de datos mediante inteligencia artificial, y ha sido en este sentido bastante interesante. Estresante también porque lo hicimos a través de compra pública de innovación y eso supuso un cambio muy importante para el ayuntamiento, además atados a un convenio trabajando mediante la línea de FID, de fomento de la innovación vía demanda, que para un ayuntamiento realmente fue tremendamente exigente, y como digamos, con 5 proyectos digamos interesantes fueron, por un lado, de movilidad inteligente, todo centrado en el casco histórico, que de forma más o menos inteligente sea capaz de detectar los vehículos, los flujos, cualquier evento complicado que pueda ser peligroso para lo que es el tránsito de personas. Tenemos un proyecto de reciclaje mediante contenedores inteligentes que son capaces de detectar hasta cierto nivel. En este sentido tengo que reconocer que tuvimos que considerarlo fracaso tecnológico desde el punto de vista de la innovación, porque no consideramos que sea posible el despliegue, pero sí que hemos aprendido bastante. Hemos tenido un proyecto interesante de iluminación biostática ornamental para el casco histórico que protege a la piedra y que está teniendo bastante éxito y se va a comercializar. Tenemos un proyecto de vehículo autónomo y hemos desarrollado un par de vehículos autónomos orientados a la utilización del casco histórico y estamos buscándole mediante un Living Lab distintas funcionalidades, aunque sí que es capaz, pues, por ejemplo, de detectar canalizados en el subsuelo. Lo estamos utilizando para hacer un mapa LIDAR, estamos utilizando para distintas formas de obtener información que nos pueden interesar para distintos proyectos, ¿no? Y tenemos un gemelo digital que intenta analizar y estudiar los flujos de personas en el propio casco histórico, que además es muy característico en este tipo de ciudades, para que nos permita también predecir flujos y ver cómo poder organizarlos adecuadamente. Hemos invertido mucho en infraestructuras, porque estábamos en ese sentido hace 6-7 años muy retrasados, para dar soporte a todo esto, para además incrementarlo en seguridad.
¿vale? Que eso sí que también era un objetivo importante. Hablamos de infraestructuras de servidores, de red de datos, de puestos de trabajo, de la propia sistema de gestión documental e impresión, que cada vez la impresión es menor, pero sigue existiendo. Renovación de la web, que estamos trabajando con ella. Y ya digo, lo último que hemos trabajado es un despliegue de SOC, que lo estamos haciendo a través de un acuerdo marco con la Xunta de Galicia, ampliación de un CPD con un nuevo CPD de respaldo, correo electrónico con protección avanzada, doble barrera de seguridad, EDR y una serie de cuestiones que estoy resumiendo así muy rápidamente. ¿Qué nos permite tener esto? Pues lo que os decía antes, una infraestructura para empezar a trabajar, para desde informática ser capaces de poder aportar soluciones para el resto de los ayuntamientos, de los departamentos. ¿Qué tenemos pendiente? Pues como os decía antes, todo. Y encaja un poco con lo que estabais diciendo. Hay que pararse, y aunque hemos hecho un esfuerzo muy importante por normalizar procedimientos, por intentar que todo tenga un cierto orden, tengo que decir que cuesta. En el día a día, para una administración local es complicado. Yo hablo de la mía, pero entiendo que es un término medio. Hablar de administraciones locales, evidentemente hay una variedad tremenda. Muchas no están al nivel que estamos nosotros ahora, pero es cierto que aún así es muy complicado porque lo que hemos visto es que todos estos proyectos que hemos puesto sobre la mesa requieren a partir de aquí pues ya tomarlos de una perspectiva mucho, dar un paso más atrás, empezar a organizar, empezar a entender para qué se van a utilizar. Yo hablo de planificación estratégica, pero sobre todo en primer lugar hablar de gobernanza y estructura, tomarse en serio, digamos, desde el punto de vista del ayuntamiento qué se quiere hacer con todo esto, porque sí que estamos haciendo trabajos puntuales de mejora de ciertos apartados, pero es necesario racionalizar, es necesario rediseñar la administración como está trabajando. Yo anotaba aquí que ya no es electrónica, es una administración ya directamente sin más, eso de electrónico ya terminó. Desde el punto de vista de la racionalización, la propia automatización, la transparencia, los datos abiertos, la seguridad y la protección de datos por defecto. Seguir trabajando en integración de aplicaciones por nuestra parte, consolidar la parte de seguridad, de protección de datos, que es vital, rediseñar la relación con la ciudadanía. Todas estas herramientas tienen que trasladarse a servicios útiles para los ciudadanos, tienen que ser capaces de poder actuar y entender y saber moverse con nuestra sede electrónica, con nuestra web, en las oficinas de atención integral tienen que poder darles toda la información que necesitan, esa visión de 360 grados que se suele hablar, crear servicios innovadores, todo lo que se pueda hacer, servicios que se puedan prestar sin la participación del ciudadano, del funcionario, deben llevarse a cabo. Y estamos hablando, pues evidentemente lo primero son ser certificados de empadronamiento, certificados tributarios, pero nosotros estamos empezando a conceder algún beneficio fiscal muy sencillito ya de forma autónoma y automática. Evidentemente casos muy acotados. Y yo creo que tenemos que además formarnos todos y lo que quería dejar caer por ahí, porque se habla de la resistencia, que hablaremos luego. Yo creo que existe la resistencia, pero se suele hablar siempre de la resistencia del usuario final, que en una administración local es muy impotente, normalmente porque falta esa gobernanza y falta esa claridad de ideas de lo que se quiere hacer. Pero yo creo que tenemos una oportunidad importantísima en la administración local, en la administración pública en general, por este famoso reemplazo que nos va a venir en los próximos 10 años, 10, 15 años, 10 son los que me quedan a mí para trabajar en la administración. Y yo creo que es vital no solo intentar ver cómo vamos a convencer a los empleados que ya tenemos, sino estar planificando los perfiles de trabajo, los puestos de trabajo que vamos a necesitar en base a todo esto. Y yo creo que nada más, lo voy a dejar así porque seguro que me extendí un poco más del plazo que... Nah, no pasa nada, no pasa nada. Te iba a decir eso, que al final estaba sacando todos los temas. Digo, vamos a ir por parte, ¿no? Para que luego nos dé tiempo a todos a debatir. Gracias por tu exposición, Jesús. Va a cerrar este bloque Luis Losada, que es el responsable del sector público de UiPath. Luis, cuando quieras, cuéntanos. Gracias, Arantxa. Gracias, Bytec, por organizar esta sesión. Encantados desde UiPath de poder sponsorizarla, y agradecer a Almudena, a David, a Jesús, Carlos por vuestra participación, vuestra introducción. Y bueno, yo soy responsable en UiPath para el negocio de administración pública de España y Portugal. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con distintos tipos de administraciones, locales, regionales, administraciones generales, y ir pudiendo conocer un poco más cómo están dando ese servicio, cómo están queriendo transformar ese servicio que dan
a los ciudadanos o a sus organismos, porque como podemos imaginar, Navantia tiene unas características especiales muy relacionadas con empresas industriales. UiPath, para aquellos que no los conozcan, es un líder en el mundo de la automatización. En el mundo de RPA tenemos en la primera posición a nivel mundial, pero UiPath desde su origen está trabajando en tener una plataforma de automatización, no solamente RPA tradicional, como lo llamamos. Estos esfuerzos nos han permitido convertirnos en líderes reconocidos por distintos analistas en áreas como gestión inteligente de procesos, en test de aplicaciones o testing de aplicaciones para pasos a producción. También en el mercado de process mining o analítica de los procesos de trabajo, que va muy en línea con lo que estaba comentando Carlos en su introducción. Nuestra plataforma no solamente busca automatizar de la mejor forma posible y todos los escenarios que sean posibles. Muy buena parte de nuestra plataforma, casi un tercio de él, está enfocada a descubrir cuál es la situación actual de nuestros procesos. Saber dónde están las ineficiencias, saber si estamos ejecutando nuestros procedimientos de la mejor forma posible o de la forma que al menos preveíamos, ¿vale? Porque aquí también hay una parte de compliance que es importante analizar, donde aunque encomendemos a nuestros colaboradores que hagan su trabajo de una forma específica, quizás no están siguiendo el patrón como lo habíamos predefinido y nos permitan encontrar formas de optimizarlo o de poder alcanzar nuevos patrones más eficientes. Durante este tiempo que UiPath ha estado en el mercado español, como decía, hemos tenido la suerte de contar con la confianza de varias administraciones. El caso de los presentes aquí, afortunadamente contamos con todos ellos como clientes. En la administración regional tenemos muy buena presencia, donde pues, hemos comentado, Comunidad de Madrid ha sido seguramente la última en sumarse al carro de UiPath, pero ya contábamos con nosotros, a la gente de Galicia, contaban con nuestra tecnología, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, y podríamos seguir enumerando el resto, pero eso sería un examen de geografía que quizás suspenda. Entonces, no quiero abusar más de vuestro tiempo. UiPath está buscando ayudaros a ser más eficientes, el poder dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos o a nuestros consumidores en el mundo no tan administración pública de última milla. Y bueno, Arantxa, te paso el testigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por tu primera aproximación. Iniciamos ahora el debate. Bueno, que tenemos una serie de preguntas. Bueno, pues sentiros libres un poco de participar cuando queráis. Y yo voy a empezar casi por el principio, ¿no? ¿Cuáles serían, en vuestra opinión, los procesos o aquellos segmentos en los que la administración pública bueno, pues debería apostar más por la automatización de procesos? ¿En cuáles puede haber más beneficios? Venga, Almudena, empiezo por ti. Bueno, la verdad es que todos. Nosotros damos soporte a las áreas corporativas y todas tienen que subirse al carro. Para empezar, porque las empresas, cuanto más alineadas estén tecnológicamente, más fácil es que ese cambio se vaya haciendo realidad y que cale y la gestión del cambio sea más sencilla. Nosotros en el descubrimiento del proceso, vamos, de los retos, de las mejoras que hay en el proceso, vamos viendo cuál es la tecnología que ayuda a esa automatización, a esa agilidad. Para hacerle un guiño a Luis, ¿no?, a nuestro patrocinador, pues empezaré comentando que los RPAs, que por supuesto utilizamos tecnología de UiPath y estamos muy contentos con ellos, pues hemos puesto en marcha un montón de proyectos. Bueno, estuve chequeando con el responsable de hiperautomatización,
que es Juan Julio González, que es un crack, la verdad, y da muchísima confianza y ayuda mucho, es muy creativo también. Y utilizamos pues la metodología junto con UiPath. Tenemos 80 proyectos, de estos 80 proyectos, 40 están en producción y tenemos un retorno estimado de 1 millón de euros anual. De estos proyectos, 20 son de corporativo. ¿En qué áreas? Fundamentalmente, pues financiero. Financiero tiene muchas tareas que son periódicas, son estándar, repetitivas, pues todo el tema de cuentas a pagar, cuadres y elaboración de informes, contabilización, devolución de facturas, análisis de riesgo, avales. La verdad es que ahí estamos dando un uso intensivo siempre después de pensar que eso tiene sentido y tiene cabida. En compras también para todo lo que es tratamiento de la documentación, en negocio para el tema de cuadre de horas, que si alguna vez os habéis enfrentado a la tarea es muy tediosa y encima luego no cuadra y te estás buscando... bueno, es un tiempo que frustra mucho, ¿no? Entonces, las ventajas evidentemente pues son evidentes. Te ahorras el tiempo, el dato es más fiable porque no hay error humano y porque además el robot realiza comprobaciones, con lo cual hay un doble control. Lo tienes en tiempo real, liberas tiempo de la gente para que pueda hacer otras cosas. Todos los datos sensibles están tratados con mayor seguridad. O sea, las ventajas son enormes. Sí, resaltar que nosotros utilizamos la tecnología GPT-4, Azure OpenAI, porque es muy segura y esto es un dato importante a tener en cuenta. Y con RPAs automatizamos todas las tareas y sacamos mejores insights. Lo combinamos con IA. También hemos conseguido automatizaciones con otras tecnologías. Yo creo que también aquí hay que ir un poco al caso, ¿no? Lo que intentamos es que nos presenten el reto y decir, a ver, ¿qué es lo que mejor resuelve? Pues hay veces que tú pones una herramienta de mercado, como nosotros estamos ahora con una de recursos humanos, que ya te cubre todo el ciclo de vida de empleado y te automatiza muchas de las cosas que... El dato, sobre todo. Entonces ya eso te va dando esa seguridad en el dato, que todavía no había salido demasiado el dato, pero que es lo principal para que luego lo trates y saques un buen insight. También puedes adoptar herramientas de productividad como un copilot que te ayuda, o con, bueno, pues tenemos la IA tradicional y ahora tan en boga IA generativa, que estamos explorando muchos casos de uso y creemos que va a tener un impacto muy significativo. Lo único que, bueno, todas las áreas se pueden beneficiar de la automatización, pero cada organización tiene que evaluar cuáles son los procesos más adecuados para automatizar y ver su contexto y sus necesidades específicas y el dinero del que dispone también, para que salga bien. David, no sé si en vuestro caso, claro, siendo un ayuntamiento, es un caso a lo mejor muy diferente de lo que pueda ser Navantia, No tiene pero nada que ver, sí. no tiene nada que ver, pero no sé si a lo mejor un Nada. poco los procesos, ¿has visto similitudes, diferencias? Sí, lo que para mí es lo más importante es, claro, la satisfacción del usuario en la realización de tareas muy monótonas o que se tienen que realizar muchas en muy poco tiempo, ¿vale? Donde vemos claramente que puede mejorar tareas que son súper repetitivas, porque nuestra prioridad siempre es si se puede utilizar pues, mediante web services o, o otras APIs, ¿no? Para automatizar al máximo los procesos y mejorar todo el sistema, pues ahí tiene cabida este tipo de tecnologías. Cuando no, es cuando empezamos a aplicar tecnologías como las que ofrece UiPath, ¿no? De automatización. Ah, y básicamente, claro, nosotros estamos en un estadio muy inicial, ¿eh? de aplicación y tenemos solo un proyecto en funcionamiento.
nada que ver con los 80 que hablaba Almudena, ¿eh? Ah, pero bueno, ha facilitado mucho la vida a los funcionarios que realizaban esa tarea. Y el rendimiento, claro, es espectacular. Una tarea que tenía que procesar, yo qué sé, 300 registros y cada registro eran 4 minutos moviendo documentos porque la aplicación cloud que está utilizando ese servicio no permite integración de ningún otro tipo, pues con la navegación suplantada, mm, claro, fantástico. Lo hace todo el robot, hace las comprobaciones, no hay errores. Y sí que nos hemos encontrado con trabajos de que la aplicación te cambia algunas cosas y tú tienes que adaptar luego el proceso, ¿vale? Pero bueno, el robot para, dice, esto no lo he podido hacer, tú revisas con todos los logs que tiene la plataforma y el sistema de trazado, que está muy bien, y la tarea es adaptarlo. O sea, que aunque tengáis uno, te gustaría tener 80 también, ¿no? Como los que tenían Claro, Avantia. poco a poco, pero nos está costando encontrar casos de uso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Jesús, en vuestro caso, no sé, tenéis un 80, si también os dificulta el encontrar casos de uso o todo lo contrario, ¿no? Decís, tengo más casos de uso del presupuesto, ¿no? que puedo aplicar. Sí, no, realmente, bueno, presupuesto seguro, pero tampoco es exactamente ahora mismo. Pero yo estoy de acuerdo un poco, que lo ha explicado muy bien Almudena y David, ¿no? Cada organismo es completamente diferente y entre administraciones locales sucede igual, ¿no? Como os decía, yo me siento cómodo a pesar de los grandes problemas que tenemos ahora mismo aquí, porque tenemos esa infraestructura que lo permite hacer. Yo cuando hablo de automatización en mi mente cabe todo, lo dijo muy bien Almudena, vale perfectamente que nuestras aplicaciones sean capaces de automatizar. No tenemos un proyecto de automatización de un proceso completo o de un procedimiento completo, nada parecido. Lo único, por decirlo ya, para que veáis ya el nivel mucho más bajo todavía que el de David, lo único que tenemos con UiPath es un pequeño proyecto de robot que nos está pasando un conjunto de documentación de una aplicación de contabilidad a la gestión de expedientes. Es una tarea, pero es una tarea repetitiva y fue para nosotros interesante verlo funcionar. Justo, eso tiene un encaje perfecto en una administración. Y casos de ese tipo tenemos muchos a nivel de tarea, muchísimos. Desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros, lo que os decía, me siento cómodo con estas herramientas que tenemos porque nos ofrecen y que ahora mismo están desplegadas en el 100%. Yo ya no entro en el tema de innovación, IoT, etcétera, sino en lo que es administración electrónica, porque al tener más o menos prácticamente todo el ayuntamiento cubierto, hay mucho automatismo ya hecho, digamos. Y también las principales reticencias no vienen precisamente por el uso de voy a utilizar una herramienta nueva sin más, sino, por ejemplo, áreas donde le veo, aparte de poder racionalizar procedimientos, una de ellas es simplificar el propio funcionamiento de la aplicación como tal. La aplicación es muy potente, pero es árida en cierto sentido. ¿Por qué? Porque en cada paso, que antes hacía con un papel con cierta flexibilidad, pues aquí te exige una serie de trámites, una serie de cubrir una serie de información determinada y todo eso posiblemente se puede automatizar. Luego, la propia operación de la herramienta puede ser interesante. Luego, hemos automatizado pasos pues que encajan con lo de la resistencia que hablábamos antes. Pues ahora desde que yo hago una propuesta como centro gestor para llevar a Junta de Gobierno, pues me olvido. Eso pasa por Junta de Gobierno, si se aprueba automáticamente genera un acuerdo con el texto que yo he redactado, se genera una notificación que le llega al ciudadano y todo eso está perfectamente automatizado. Si al ciudadano le llega por digital, perfecto. Si tiene que ser en papel, se imprime en papel y de forma automatizada mediante procesos batch. Va a correos y cuando llega a correos se carga la información y queda anotado en el expediente. Ese proceso de una parte terminal de un expediente, pues también tuvo sus pequeñas resistencias, ¿no? Pues porque pierdes el control, no sabes qué está pasando, no sabes si se está notificando y cosas de ese tipo. Pero trabajos de ese tipo hay cantidades ingentes. Lo que no hemos empezado es hacer un trabajo, y lo que os digo, sí que os decía, comentaba un poco antes, es decir, tenemos procesos ya automatizados de generación de certificados hacia el ciudadano, que es el otro área donde se puede trabajar mucho. Un área donde hay mucho que trabajar también es cómo ayudar y apoyar a la simplificación en el acceso a la sede electrónica, cómo buscar los trámites, todo lo que se pueda generar en ese sentido va a ayudar. Y lo que, como decía antes, dar un paso atrás y empezar a simplificar y rediseñar procedimientos, eso todavía no se ha abordado. Entonces,
Cada ayuntamiento va a ser distinto. ¿En qué sentido? Nosotros, por ejemplo, todo el proceso de modernización y de base de datos única y todo este trabajo en datos abiertos, etcétera, venía muy dado por un área de tesorería que impulsó desde hace muchos años, y antes de hablar de administración electrónica, toda esta forma de trabajar. Y teníamos una carpeta ciudadana hecha por nosotros que daba que muchos de estos servicios, ¿no? Posiblemente no con las garantías y la seguridad que ofrece la tecnología y la ley actual, pero ya existía. En otro ayuntamiento es secretaría que es capaz de impulsar otro tipo de proyectos. Entonces, yo creo que también hay que hacer como ayuntamiento a nivel general tener una visión y definir, pero luego tienes que en cada departamento ir buscando, digamos, dónde tienes esos facilitadores. Luis, en vuestro caso, aunque los ponentes nos han explicado algunos de los casos de usos que están haciendo, y aunque tú también en tu primera exposición contabas, pues algunas de las otras administraciones que están trabajando con vosotros, ¿qué casos de uso podrías añadir donde se pueda la administración pública beneficiar de la automatización de procesos? Pues, Arantxa, la oportunidad es inmensa, ¿vale? Han habido pinceladas, ¿vale? Aquellas tareas en las que por demanda de los ciudadanos en un plazo concreto, por falta de recursos, porque no seamos capaces de cubrir las plazas, todo este tipo de tareas, procedimientos que forman parte de lo que el ciudadano debe recibir, son buenos candidatos a ser automatizados. Añadir sobre esto que además está el punto de la resistencia al cambio, y que yo no lo centraría solo en administración pública. Cambio por concepto, pues, todos hacen aflorar sus miedos. Es una forma a través de la automatización, de dinamizar el puesto de trabajo. Hay gente que se ha acostumbrado a hacer un trabajo que aporta poco valor a la organización, pero que hay que hacerlo, que una vez llega la automatización nos permite hacer que esas posiciones evolucionen y tengan nuevas oportunidades. Que de cara al relevo generacional que Jesús contaba y que nos ha puesto a todos con un poco de envidia, diciendo lo poco que le queda, hay que conseguir que esos puestos, esas plazas que se vayan a publicar, sean lo suficientemente interesantes para las personas que van a optar a ellas. Ha ocurrido en organismos que la posición que se publica no es lo suficientemente interesante y se quedan plazas sin cubrir por lo poco atractivo de la posición, por las tareas que tiene que desempeñar. Aquí, por contar algunos ejemplos, y la verdad es que los hay variopintos de todos los colores en función del ayuntamiento, pero estoy pensando en algunos que se han desplegado en ayuntamientos. Hay uno que es el de ocupación de vía urbana, ¿vale? La ocupación de vía urbana, cada vez que hay, no sé, la fiesta de San Jordi en Barcelona o la Feria del Libro en Madrid, que son claramente demandantes de espacio, de permisos, de licencias, en un plazo muy corto de tiempo, requiere para cada uno de los organismos un esfuerzo muy grande en recursos para poder sacarlo en tiempo. Entonces, poder agilizar toda la gestión de ese trámite y solo tener que gestionar las incidencias es algo que la automatización está proporcionando. Ahora que estamos en época de precole, porque aunque el cole se ha acabado, todos los que seamos padres ya estamos en época de precole, los libros, las extraescolares, los accesos a distintas subvenciones, son puntos donde el volumen que llega a la administración en periodos tan cortos de tiempo requieren o de un esfuerzo sobrenatural de la administración en asignar recursos o en trabajarlo de una manera inteligente, analizando cuál es el proceso y aquello que se puede automatizar, porque no requiera de una interacción humana, no requiera pensar, pues el poder agilizarlo. Y hay algo que comentaba David, y a ver si tenemos la oportunidad de desarrollarlo un poco más. Normalmente las iniciativas de automatización vienen por grandes problemas, grandes iniciativas estratégicas, donde la visión de lo que se quiere conseguir está muy clara y podemos hacer todo este proceso de análisis y optimizar el servicio que vamos a dar. Pero cuando se van acabando estas ideas,
a quien hay que preguntarle, y nosotros dentro de nuestra plataforma tenemos un módulo dedicado específicamente a esto, es a quien hace el trabajo. Dentro de nuestra plataforma le damos un micrófono a la persona que hace el trabajo, que nos diga qué de su trabajo es repetitivo, qué de su trabajo es monótono. Aquellos que ellos mismos son capaces de identificar como automatizable, que lo haga saber a la organización y que la organización lo evalúe, lo considere, oye, tiene que ser así y seguirá siendo así. Pero si es automatizable, si es optimizable, porque hacemos una reingeniería del proceso conociendo todos los pasos que queremos cubrir, podremos dar muchos más beneficios a nuestros ciudadanos y a nuestros usuarios. Pues quería un poco ligar, bueno, pues esto último que has dicho, un poco con esa supuesta resistencia al cambio, ¿no? Porque ¿cómo balanceáis un poco, ¿no? Esa supuesta resistencia al cambio que hay con el hecho de que, oye, si un proceso es repetitivo, manual, eh, por hacer una comparación, ¿no? Si todos tenéis en mente la película de Charles Chaplin en la que está en una línea de producción, ¿no? Y está, venga a poner tornillos, o sea, y al final se marcha haciendo todo el rato el mismo proceso porque es mecánico proceso. O sea, ¿realmente hay esta resistencia al cambio? O cuando a un usuario le dices, mira, todos los meses tienes que, yo qué sé, pues hacer la conciliación bancaria o pasar las nóminas y esto puede ser automatizado y tú mientras te puedes dedicar a tareas en las que puedas, bueno, pues aportar más valor añadido, ¿se frena un poco esa resistencia al cambio? No, David dice que Sí, no. sí, sí. Ah. Perdón. Están encantados, claro, sí, sí. Sí, totalmente. Encantados. Sí, se quedan todos mirando y dicen, pero esto lo haces solo y la gente al lado, oye, ven a ver esto. Sí, sí. Y a partir de ahí sí que pueden surgir nuevas ideas, que luego se tiene que valorar hasta qué punto conviene o cómo se tiene que abordar este proceso de automatización, pero sí. ¿Cómo hacéis esa valoración? Bueno, aquí somos muy cercanos. La valoración es pues con el equipo. El equipo para el que hemos desarrollado esta automatización es la que valora pues el éxito. Y, claro, por el momento encantados. Ujú. Y en el caso, por ejemplo, de Jesús, que antes contaba bueno, que había que pelearse un poco con el tema de agilizar la compra y estas cosas. Sí, ¿Cómo? sí, bueno, por decir eso, que lo primero, por completar un poco lo que decíais, cualquier procedimiento, ya no solo que ayude al ciudadano, sino pues obviamente priorizar cualquier tema. Aquí, por ejemplo, el tema de la gestión de compras, tramitación de expediente de contratación, hay posiblemente algunos procedimientos donde si agilizas, estás aportando valor para toda la administración de golpe, ¿no? Entonces, evidentemente, esos proyectos críticos son interesantes. Yo, a ver, cada uno tiene su experiencia. Lo que pasa es que venimos eso, de que me falten 10 años para jubilarme no es un mérito, es que va la cosa rodada y llevo 25 en el ayuntamiento y la verdad que me pasé desde los primeros servidores que hubo hasta un par de... Fuimos evolucionando y ya digo, estos últimos años fueron bastante potentes. Posiblemente en éxito no hayamos tenido todo el que queríamos, pero lo que es en experiencia en qué consiste gestionar el cambio bien y mal y regular, podría hacer una tesis. La cuestión es, yo no he visto en estos años, y ahora mismo repito, la media del ayuntamiento está en 50, 50 y pico años, ¿no? Entramos todos hace 30 de golpe, muchísima gente nueva y por eso va a cambiar también casi de golpe. Y hemos vivido ese proceso de modernización y el último de la administración electrónica fue brutal. Y pasamos de 3 4 años estuvimos trabajando, la empresa quería trabajar 2, pero nosotros estuvimos 3 o 4 diseñando y trabajando en ello todo lo que pudimos. Arrancamos en pandemia, en remoto, todo el ayuntamiento en remoto, que ello fue tremendo, y pasamos 2 o 3 años de sufrimiento puro y duro. Pero yo sí tengo que decir que existe la resistencia al cambio. Claro, en 600 personas hay de todo. Y evidentemente hay el que está encantado con tener su pequeño, no sé, por decirlo silo donde trabajar. Pero yo tendría que decir que sinceramente que no existe como tal. No es un problema de resistencia, no existe, es mucho decir, pero no fue un problema. Tenemos un ayuntamiento trabajando con ella. No sé si, no, bien, posiblemente no del todo bien, o de una manera, pero no existe. Si simplificas, si aportas soluciones, si das... De hecho, aquí supone un coste, porque durante la administración electrónica, como os decía, pasas de algo muy sencillo. Yo necesito notificar a alguien, cojo el Word, hago 4 notas y se las envío a un ujier,
Tuvimos preocupación por los sugieres porque estaban llevando papeles todos los días de un edificio a otro y qué iba a pasar con ellos. Tuvimos cosas de este tipo, pero se vencieron sin problema. Yo no veo que haya un problema. Y como decía David, en el momento en que tú le enseñas algo que alguien se va a ahorrar un trabajo absurdo, repetitivo, ya está. Yo creo que está más el problema. Esas tareas básicas se pueden abordar sin problema. Yo creo que está más en esa otra fase de diseñar y de que el usuario tiende a hacer las cosas como se hacían antes. No es tanto que automatices una tarea que te la quitas de encima, sino que cuando van a trabajar tienen que hacer como se hacían antes, de alguna manera, ¿no? Y hay que explicarle si alguien tiene que por detrás un poco diseñar de nuevo cómo va a funcionar el ayuntamiento para que eso sea factible. Es que al hablar de automatización hablamos desde la pequeña tarea hasta hablar de procesos mucho más potentes como los que hablaban Almudena sobre todo y también David. Más allá un poco de esta resistencia al cambio que es más humana, ¿qué otros desafíos os encontráis quizá más a lo mejor a nivel técnico para poder implantar soluciones de automatización? Yo quería hacer una reflexión porque ayer oí hablar a Alejandro Beltrán, que es un socio de McKinsey, y comentaba que por cada euro que se gasta en tecnología se gastan 3 o 4 en gestión del cambio. Entonces, aunque a lo mejor no lo percibamos, porque depende del proyecto, depende de lo que sea la automatización. Cuando es una robotización, quizás es más sencillo. Nosotros tenemos también el programa de Citizen Developers que van siendo autónomos para crearse su propio robot. Eso a lo mejor es como más sencillo, pero también tenemos pues la inteligencia artificial, que todos sabemos que nos va a traer grandes ventajas, pero también genera miedo y la gente piensa, me voy a quedar sin trabajo. Pues no vas a quedarte sin trabajo, vas a transformar tu forma de trabajar, vas a tener que trabajar distinto. Entonces, todo lo relacionado con capacitación, con estar preparado para lo que viene, para mí tiene mucho que ver, más allá de la tecnología, que es la que nos está llevando a esto, pero es eso, lo que llaman upskilling y reskilling, ¿no? Creo que es muy importante tenerlo y asociar siempre. Si no tienes la sensación de que hay esa resistencia al cambio es porque estás gestionando bien el cambio, pero que lo tienes que tener como piedra angular de cualquier proyecto tecnológico. Sí, yo no quería trasladar que no haya resistencia al cambio. Lo que quería un poco poner el foco en que eso hay que gestionarla del cambio a pie, digamos, de máquina. Como decía antes Luis, hay que preguntarle cuando llega el momento ciertas tareas cómo se pueden optimizar. Lo que quería decir es que a veces para poder llegar a todo este proceso de automatización, previamente hay que garantizar pues lo que hablábamos antes, que de verdad que se están cumpliendo los protocolos mismos, para que la información se graba como Dios manda. Que cuando alguien presenta algo por registro hay que verificar que el trámite que se escoge es el adecuado. Si nuestra herramienta que es capaz si tú defines exactamente con qué trámite o con procedimiento estás trabajando, el tipo documental y la información la grabas correctamente, automáticamente puedes empezar a automatizar. Y aquí a veces en los ayuntamientos es muy difícil explicar que tú, llegado un momento, estás en padrón de habitantes y estás recogiendo información para empadronar a alguien y que la información, como la grabes y que a mayores puedes pedir alguna, te puede estar conectando con la base de datos catastral. Ahora hay un proyecto a nivel nacional en ese nivel, donde está intentando relacionar la información catastral, la de viviendas, con la de personas. En una administración pública, trabajar con territorio y personas es vital. Entonces, el hacer todo ese trabajo previo de entender cómo tiene que estar conectada una administración y cómo flujo, eso que habla ahora del gobierno del dato y todos estos términos que existen, todo ese trabajo previo para abordar grandes proyectos de automatización, no se derivan o no tienen como principal problema el usuario, digamos, de la aplicación, sino desde atrás alguien que tenga esa capacidad de visión de poder definir procedimientos, y que es el que decida, entiende por qué estás teniendo que solicitar este dato cuando alguien se viene a empadronar, porque tú estás en este momento conectándolo con la base de datos de catastro, o urbanismo tiene que tener o empadronado de habitantes, y no me quiero enrollar más, pero tiene que poder empadronar a personas en direcciones que ya existan en nuestra base de datos. Cosas de ese tipo que son necesarias para que luego cuando automatizas, ese robot con inteligencia artificial o con lo que sea capaz de generar valor. Es un poco lo que quería trasladar. Esa era mi lectura, que estabais haciendo una buena gestión del cambio para no percibir esa resistencia. O sea, estupendo.
Sí, la verdad es que mientras hablaba Jesús, tanto Almudena como David asentían, recupero un poco la pregunta, ¿cuáles son un poco eso, las barreras a lo mejor no tanto humanas, sino técnicas o tecnológicas que os encontráis para poder implantar estas soluciones de automatización? Para mí el tema de ciberseguridad es muy importante cada vez más. Hay que ir a arquitecturas seguras y luego ya más que tecnológicas, pues hay temas legales, ¿no? Toda la adecuación a la nueva ley europea de IA, pues hay que estudiárselo y prepararse, hay que tener en cuenta los costes, hay que, vamos, dónde metes cada euro que tienes, ¿no? Para que tener ese retorno. Y la integración con los sistemas existentes, ¿no? Con todo el legacy que tengas en la casa, pues es un reto, ¿no? Y luego, ya por último, actualizarlo y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Que esto sea sostenible en el tiempo. David, Jesús. Y por nuestra parte, bajando más a nivel técnico, la dificultad consistió en cómo encajar la nueva herramienta, la nueva plataforma con nuestros sistemas de seguridad y que todo fuera unificado. Y lo que hicimos fue que nos costó un poquito, ¿vale? Configurar el entorno que tenemos, que es en Citrix, para que el usuario no ejecute desde su ordenador, sino a través de una conexión a este escritorio virtual, de manera que lo pueda seguir controlando si lo desea, mientras él pueda realizar sus tareas en el otro monitor o minimizar donde se está ejecutando el robot. Y esta configuración fue un poco laboriosa, ¿vale? Porque al tener que cumplir con todos los requisitos de seguridad, pues claro, la integración del usuario con los permisos, los grupos y tal, bueno, esto tuvo que haber un proceso de diseño. Sí. Jesús, en vuestro caso. Sí, es verdad que como no hemos tenido lo que comentaba en nuestra pequeña experiencia, sí que tengo que decir que preveo todo lo que están comentando ellos y luego es verdad que normalmente en una administración, aunque ahora yo digo que tenemos a cierto nivel una plataforma bastante unificada, sí que tenemos varios verticales, suele haber complicación en este tipo de integraciones, etcétera. Es verdad que la tecnología en las aplicaciones heredadas es complicada. Pues poner un ejemplo muy sencillo, que nuestro es una experiencia muy básica que os comentaba antes, que es entrar en la contabilidad. A partir de ahí generar una serie de PDFs con documentación sobre las distintas facturas que entran en el ayuntamiento para poder pasarlo a otra herramienta. Y la verdad es que tuvimos que hablar con 3 empresas para poder conseguir que montar este robot. A la tercera lo consiguió con vuestra aplicación, pero es un tema de las herramientas heredadas. Para ser un microcaso, realmente fue curioso, que es verdad que fue un esfuerzo complicado. Pero bueno, después es cierto que no os puedo hablar de casos concretos y yo estoy casi seguro que me suma lo que están comentando ellos, ¿no? Luis, quería preguntaros también, porque bueno, antes Almudena avanzaba un dato, ¿no? Pero ¿cómo se puede un poco medir el retorno de la inversión cuando una administración pública comete un proyecto de estas características? Pues antes de contestarte esto, solo comentar sobre los ejemplos de las dificultades para entrar en esta tecnología. Afortunadamente, la dificultad más grande es la seguridad, ¿vale? Esto, nuestros datos como ciudadanos, nuestros datos como proveedores, es importante que estén seguros y realmente la mayor dificultad en la implementación de nuestra tecnología es adecuarnos a las medidas de seguridad que cada organismo o cliente quiere implementar, que son las mismas que aplican a sus usuarios, ¿vale? No son específicas para la automatización, son las mismas que aplican a sus usuarios y afortunadamente están allí, ¿vale? Porque esto, si fuera completamente abierto, pues sería un follón curioso, ¿vale? Respecto a la pregunta que me planteabas de cómo calcular el beneficio, y en administración pública velamos por el ciudadano, velamos también por la buena ejecución presupuestaria. Hay distintos escenarios que debemos considerar, ¿vale? En una empresa privada es muy fácil siempre hacer una asimilación. Oye, tantas horas ejecuta mi robot, pues potencialmente tantas horas de recursos podría ahorrar. En la administración no buscamos esto, ¿vale?
y mejor ejemplificarlo, ¿no? que simplemente dar datos. En un organismo regional se dotaban de unas ayudas a las empresas para mantener el empleo. ¿Vale? El procedimiento que tenían ellos antes de la automatización y de que pasáramos por allí, entre que se acababa el plazo para entregar la solicitud y se empezaban a hacer los pagos, estaban cerca del año. En ese tiempo, la empresa lamentablemente había tenido que prescindir del empleado, esa solicitud no era más viable más, y como había acabado el plazo, nadie más podía pedir ese dinero. Perdíamos fondos europeos por una mala ejecución. Poníamos gente en el paro por una mala ejecución. Tras la automatización, este mismo organismo ha pasado que desde el último plazo para presentar solicitudes hasta el último pago pasan 46 días. Optimizamos al 100% el presupuesto que nos llega desde las distintas administraciones, apoyamos el empleo y podemos avanzar. Esto es una forma clara de medirlo. Y hay otros ejercicios más altruistas, que es un ejemplo por el que hemos reconocido a Junta de Andalucía en un proyecto que es la digitalización del Archivo Histórico de Córdoba, donde se estimaba, más o menos, esto es números difíciles de hacer, que la puesta a disposición de todos los investigadores de la información que albergaba el Archivo Histórico de Córdoba a través de medios digitales iba a tomar algo así como 152 años hacerlo. Vamos, que no lo íbamos a ver ninguno, ¿vale? Hemos ayudado con ellos y en lugar de trabajar 18 horas de humano por documento para poder hacer que esa información estuviera disponible, el robot es capaz de hacerlo en 9 minutos. Vamos a pasar 152 años de trabajo a 1 año y medio de trabajo. Y realmente lo que estamos consiguiendo allí es poner a disposición de todos los investigadores la información del Archivo Histórico de Córdoba para que la información que conocemos de nuestro pasado sea todavía mejor. Y ahora tenemos a todos los archivos haciendo cola para apuntar esto. Pero la forma de medir el retorno de nuestras organizaciones no solo tiene que ser FTEs, tiene que ser esa oportunidad que estamos perdiendo por no hacerlo, el no optimizar nuestros procesos, no automatizarlos, no tomar ventaja de esto, como es el caso que os comentaba de perder fondos europeos por una mala ejecución. De cara a nuestros ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que ellos estén en una mejor situación? Que su ayuda en el ayuntamiento aquí en el que vivo, el poder dar las plazas de los campamentos de verano, habían veces que te notificaban la disponibilidad de la plaza 3 días antes porque no les daba tiempo a gestionarlo. Ahora hemos podido ayudarles y las notificaciones han salido pues con 2 y 3 semanas de anticipación para que la gente se pueda organizar. Este tipo de servicios son difícilmente tangibles en euros, pero nuestros ciudadanos lo que buscan es una administración que les sirva. Y es algo que estamos ayudando a conseguir. Datos, la verdad es que muy interesantes, ¿no? También lo de que la seguridad sea la principal barrera y que sea una buena noticia también es cuando menos curioso. Nos estamos aproximando casi ya al final de este encuentro, pero sí me gustaría plantearos una última pregunta a los representantes de la Administración Pública y es un poco, bueno, ¿qué tecnologías de automatización estáis considerando en la implementación en vuestras respectivas organismos, no sé si pues eso, más RPA, incluso inteligencia artificial? Venga, David, voy a empezar por ti. Venga. Bueno, en nuestro caso, la automatización con herramientas de RPA, ¿vale? Para casos de navegación suplantada, sobre todo. Para casos de automatización de temas de infraestructura, sistemas operativos y tal, automatización de tareas mediante Ansible, que tenemos un técnico que lo hace de maravilla y soluciona muchísimas tareas repetitivas de los centenares de servidores virtuales que tenemos. Y sí,
Básicamente esto. Y el desarrollo de pruebas de automatización, pruebas automáticas de funcionamiento de las aplicaciones cuando se instalan nuevas versiones de entornos de escritorios virtuales. Que esto va súper bien. Instalas una nueva cosa y antes tenías que ir probando todas las aplicaciones, que todo te siga funcionando bien, o decidir tirar para atrás la actualización. Con estas pruebas automatizadas son cuestión de minutos. Es fantástico. Importante también tener a un humano ahí controlando Sí. a la tecnología. Jesús, en vuestro caso, ¿qué tecnologías estáis Es planteando? cierto, ya te digo, hasta ahora centrándonos sobre las propias aplicaciones, que es donde tenemos mucho que automatizar. Es cierto que esta pequeña entrada en el mundo de RPA nos ha abierto los ojos también, que podemos incorporarlo en muchos casos de uso que comentábamos antes. Y luego, un tema que salió poco y depende mucho de la seguridad y depende mucho de la fiabilidad y todo esto, pero yo creo que además soy un usuario asiduo, habitual de ChatGPT y estas herramientas. Ahora yo le veo las ventajas y los inconvenientes o las dificultades, pero yo creo que va a ser un salto también importante, acotándolo y consiguiendo hacer algo fiable. Mira, yo lo veo. Ejemplo muy sencillo, sede electrónica. El ciudadano tiene que subir la documentación determinante, X. Si lo estructuras muy bien, ya le dices, aquí tienes que subir tu DNI, aquí tienes que subir, pues, no sé, tu declaración de la renta del último año, etcétera, etcétera. Pero que el sistema sea capaz, y yo estoy viendo que es capaz, de además de verificarlo y verificar que, oye, cuidado, este no es el DNI, está subiendo la foto de tu perro. O estoy cogiendo el DNI y además estoy analizándolo y comprobando los datos del DNI, incorporándolos automáticamente a la aplicación como datos. O puedo hacer incluso un resumen, o poder hacer incluso una verificación constante de lo que se está documentando en un expediente. Yo creo que hay un campo ahí tremendo. Y funciona, así como hay cuando trabajas en ciertos aspectos generativos, pues evidentemente se puede ir por los cerros de Úbeda. Yo creo que en este aspecto, por ejemplo, de ser capaz de captar información a partir de documentos es bastante bueno, acotándolo con lo que sea necesario y trabajando sobre eso. Y yo creo que hay un área muy potente. No me importaría nada tener un proyecto en esa línea. Jesús, ahí decirte, vosotros estáis en un punto muy embrionario dentro del mundo de la automatización. La plataforma de UiPath es líder en el reconocimiento de documentos y tramitación de extracción de información de ellos sin tener que volcar los datos en ningún servicio público. Que creas que no, el poder gestionar la información de manera segura es importante. Hago que te lo comenten, hago que te llegue la información para que lo puedas considerar, que lo tienes a 5 clics de distancia, más o menos. Bien, perfecto. Almudena, en vuestro caso. Nosotros en la parte de tecnología, hay 14 tecnologías habilitadoras, pues muy variadas, ¿vale? Pues desde vehículos industriales autónomos, robótica industrial, 5G, modelo de simulación, IoT, vamos, muy variado todo el tema de cloud. ¿Cuáles utilizamos en corporativo? Pues en corporativo utilizamos Big Data y Analytics, fundamentalmente, combinado con los robots, con RPAs y con la inteligencia artificial. En inteligencia artificial, pues, toda esta cadena, ¿no? Porque al final son todo piezas que te ayudan a construir un mejor servicio, pues hacen que tengamos pues, proyectos transformadores pues, en el área jurídico, en gestión del conocimiento, bueno, pues un montón de casos de uso. Perfecto. Luis, te voy a dejar que cierres tú este encuentro, aunque bueno, se han dado muchos ejemplos, ¿no? Que otras, bueno, pues quizá las representantes de otras administraciones que nos están siguiendo en este webinar, bueno, pues se han podido sentir un poco a lo mejor inspirados, ¿no? Te dejo cerrar un poco con un consejo que daría sobre cómo hacer un buen proyecto de automatización de procesos o por qué deberían las administraciones públicas apostar por este tipo de tecnología. Pues lo hemos comentado durante la sesión, la automatización es un habilitador de cambio no solamente a una administración tecnológicamente digital, sino digitalizada, electrónica, donde nuestros ciudadanos tengan mejor servicio y que fácilmente integra con tecnologías que están ahora en marcha dentro de nuestros organismos. No somos un componente disruptivo a la hora de llegar a las administraciones y empezar a proporcionar nuevos servicios. No hay que quitar nada para poner automatización. Nos apoyamos
nos apoyamos en ella. Y algo que está muy en boga, aunque ha salido solamente hasta el final de la sesión, es la integración con la inteligencia artificial. Para nosotros en UiPath la inteligencia artificial es un habilitador más, ¿vale? Nosotros en nuestras herramientas tenían un proceso, un periodo, una capacidad de ejecución de actividades conocidas y preprogramables, que si tenía alguna variabilidad a la que recurrir a un humano, pues teníamos que parar, ir al humano y seguir luego de su respuesta. Con la llegada de la inteligencia artificial, estos motores de inteligencia, siempre que tengamos confianza en sus resultados, pueden ser parte de este proceso y sobre todo hemos introducido los mecanismos suficientes de control para utilizar el recurso más adecuado. Hay muchos proveedores en el mercado con los cuales nos integramos de manera muy sencilla, pero hay que saber gestionar los costes que estos suponen. Hay que saber gestionar la información que estamos facilitando para que la ejecución sea correcta. El poder tener control de qué está haciendo la inteligencia artificial con nuestra información y de los resultados que obtenemos de ella es algo que forma ya parte de la plataforma de UiPath. Al fin y al cabo, pues animaros a todos a no dejar de hacer cosas porque os falten recursos. La falta de recursos es fácilmente sustituible por robots y automatización. Entender bien cuál es el objetivo. Almudena empezó diciéndolo esto al principio, igual que Carlos. Hay que saber que el proceso que queremos automatizar es óptimo. No queremos optimizar ineficiencias. Queremos que optimizar la eficiencia y que ser todavía más efectivos. Y desde un punto de vista de la propuesta de UiPath, intentamos cubrir toda esta fase. Saber qué es lo que tenemos, si es óptimo y dónde están las oportunidades de automatización, hacerlo de la mejor forma posible y con una gobernanza, sabiendo qué realmente está ocurriendo con la información que manejamos y demás. Y para terminar, tenemos un equipo que os ayuda en el camino, os facilita la adopción al cambio, os facilita la incorporación del programa. Ahora lo mencionó ligeramente, tenemos las iniciativas de Citizen Developer. Los que hacen el trabajo son los que mejor conocen que se puede optimizar bajo control. Y os ayudamos a que eso ocurra. Y sería un camino estupendo poder hacerlo juntos y nos ponemos a vuestra disposición. Perfecto, pues muchísimas gracias. Con esto vamos a poner el punto y final. De nuevo, dar las gracias a Almudena Fernández del Campo, responsable de transformación digital de los procesos corporativos en Navantia, David Bosch, técnico de arquitectura de sistemas del Ayuntamiento de Girona, Jesús Rodríguez, jefe del Servicio de Informática del Concello de Santiago de Compostela, a Luis Losada, responsable del sector público de UiPath, a Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicaciones TIC, y a todos los asistentes a este interesante webinar. Nos vemos, creo que ya a la vuelta de vacaciones. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias. 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 Hasta luego.